Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy es martes 30 de junio, ya a mitad de año. Se ha acabado la mitad del año en cuarentena. ¡Wow! Y hoy es el día 107 del Yo me quedo en casa. ¿Pueden creerlo? ¿Quién iba a decirnos en diciembre que esto iba a pasar en el 2020? Seguramente nadie se lo creería. Pero bueno, así fue. Y así vamos, bueno, cuidándose. Mañana se acaba la cuarentena y bueno, todavía continúan algunas medidas, así lo había dicho el presidente Vizcarra, el uso de mascarilla, el uso también de la protección esta de la mica que se están utilizando ahora mismo, sumamente importante, igual el metro de distancia, ahora más que nunca creo que no debemos bajar la guardia con el COVID, es sumamente importante, recuerden los repuntes en otros países que se ha presentado, no puede ser en el Perú, así que ustedes que salen a la calle a trabajar, a buscarse el pan de cada día o por necesidad de hacer las diligencias personales, pues consideren todas estas medidas, continúen en la misma rigurosidad, no bajen la guardia con el COVID, es sumamente importante. Hoy tenemos como invitado a una gente muy importante, a un amigo, además a una persona que trabaja muchísimo por allá por Santa Anita, por Atevitarte, por aquellos lugares. Hoy hubo un evento vía las llamadas webinar, entonces un foro importantísimo donde estuvieron dos importantes centrales que presentaron, digamos que las cifras, ¿no? Los venezolanos en estadística, tanto en empleo, tanto cómo se están involucrando en la parte económica y sobre todo de las cosas más importantes, las propuestas, ¿no? El evento se llamó Refugiados Inmigrantes Venezolanos frente al COVID-19, impacto de la cuarentena y propuestas para la apertura. Eso fue discutido hoy por varias organizaciones, a mí me pareció muy interesante, hubo propuestas muy interesantes y algunas de ellas las realizó nuestro amigo Jonathan Noguera. ¿Cómo estás, Jonathan? Ahí ya te tenemos ya. Buenas noches, bienvenido. Hola Jessica, buenas noches, un placer estar en tu programa, saludar a nuestros hermanos venezolanos que también escuchan y siguen tu programa y es una manera de comunicarnos y decirle que bueno, que ánimo, que seguimos adelante, que somos un pueblo noble pero también invencible cuando se trata de la adversidad nos crecemos. Así es, Jonathan. Y bueno, Jonathan, como delante de la adversidad se ha crecido muchísimo esas propuestas que me parecieron muy importantes y además muy precisas, pero ojalá que si se dieran fueran efectivas para la población venezolana migrante que se encuentra aquí en el Perú. En este evento que estuvimos presentes muchas personas hoy en la mañana y donde tú estuviste como invitado para hablar un poco de la realidad que se padece en las calles, propusiste cosas muy importantes, ¿no? Pero márcanos el contexto, Jonathan, de este evento tan importante que se dio en la mañana. Sí, bueno, aquí en lo que llamamos Lima Este hay unas mesas de trabajo que conforman distintas organizaciones, fundamentalmente Cáritas, Encuentro, y que, bueno, tuvimos la oportunidad de contar con un moderador de lujo como Federico, que es el encargado de Justi, que es el encargado de ACNUR aquí en el Perú. Se ha venido trabajando la idea de tratar de conciliar un poco aquello de las posibles soluciones a los problemas de la migración venezolana y se han realizado distintos estudios. Y hoy se quiso exponer en el marco de la celebración del Día Mundial del Refugiado un poco los datos que se han venido recogiendo distintas universidades, entre ellas la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica, que guardan mucha relación con un estudio presentado hace meses ya por los hermanos jesuitas y el BBVA, que se trata un poco de las características de la población migrante venezolana, que no somos cualquier migración. Primero que nada había que definir que nosotros somos refugiados por el hecho de que nosotros no venimos de turistas ni por oferta de empleo ni siquiera, vinimos huyendo de una realidad terrible, de una realidad política, económica y social que amenazaba fundamentalmente el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos. Muchos de nosotros también perseguidos políticos por un régimen que no perdona y que definitivamente persigue la disidencia.
yo exponía justamente hoy que una cosa es escucharlo y otra cosa era vivirlo. Por eso decíamos que lo sufrimos mucho de lo que estamos acá. Bueno, tú como periodista, la posibilidad de expresarte en Venezuela cada vez era más nula. Así es. Había la autocensura, el profesionalismo tenía que darse a un lado si de trabajo se refería. Entonces, bueno, un poco ello llevó a que muchos profesionales saliéramos de nuestro país, profesionales, técnicos, mano de obra calificada, tratando de buscar mejoras para su familia, la que nos trajimos y la que aún queda en Venezuela, porque no se trata nada más de trabajar acá puntualmente para tratar de ahorrar con tu núcleo pequeño, porque si algo nos caracteriza a los venezolanos es que somos muy familiares y que no podemos dejar que se quedó la tía o quedó la abuela o quedó la madre de uno y nos vamos a desentender. Pues también a ellos hay que tratar de sufragar algunos gastos y que a veces no es insuficiente porque definitivamente la inflación no permite que nosotros podamos garantizar una mejor calidad de vida para nuestros familiares. Pero se hace el esfuerzo y seguro es mejor que estar allá con un salario pírrico de $3 mensuales. Entonces, en base a esa realidad, se comenzó a escuchar un poco las propuestas. Nosotros venimos trabajando, como tú lo decías, muy cerca de estas organizaciones y recibimos la invitación para representar a Venezuela. Como tú viste, todo el panel era internacional y nosotros fuimos quien tuvimos la oportunidad de ser la voz de nuestro país y un poco expresar la realidad que vivimos, lo que sentimos y lo que queremos. Y como para completar un poco, después de toda esa realidad, muchos migraron hacia el Perú, y en el Perú, en una economía basada en la informalidad, casi el 85% de los peruanos trabajan informalmente, y a todo hecho se sumó el venezolano, que también se convirtió en un informal, muy poco formalmente, y ya se venía arrastrando esa carencia de la informalidad del venezolano, aunado al problema migratorio, que muchos todavía no regularizaron su estatus migratorio. Sí. Cae el COVID, imagínate, entonces acentúa más el tema de todo, ¿no? Todo, la informalidad y el tema migratorio. Aunado a ello, en el camino se suma que ya no hubo mayores ingresos para los venezolanos, y entonces surge el tema de que no tenían que comer, no había alimentación, y de paso ya se hizo lamentable, incluso se hizo de verdad algo muy incómodo, porque además no había ninguna respuesta de parte del gobierno peruano, y entonces los desalojos sí fueron realmente inhumanos, muchos. Y bueno, comenzaron a retornar a Venezuela, ese país o esa dictadura que los hizo salir como refugiados, retornando ahora como desplazados nuevamente. También se habló de eso, Jonathan, y yo quiero que acentúes las propuestas a partir de este punto. Sí, fíjate que definitivamente el año pasado, finales del 18 y el año 19, es cuando más incrementa la diáspora hacia el Perú. Sí, pero hasta el 2018 hay un antes y un después. La gente cuando venía al Perú venía a un país amigo, un estado que parecía responder a las necesidades nuestras. Se dio aquello del PTP, había una muestra del presidente de entonces, PPK, de tratar de solidarizarse no solamente de palabras sino de hecho con el pueblo venezolano, y un congreso que cuestionado por la población peruana, pero para nosotros también fue fundamental para avanzar. Incluso se hizo un grupo de amigos que estuvo a favor del pueblo venezolano. Pero todo eso se fue diluyendo en el tema, la difícil situación política, en el Perú hizo que el cambio de gobierno también trajera consigo un abandono de las políticas orientadas a la migración. Eso nos perjudicó grandemente. Después del 2018 estamos desprovistos de algo fundamental para el ser humano, que es la identidad. Es un derecho humano y nosotros aquí somos indocumentados, ilegales. ¿Por qué? Porque después del PTP el Estado no ha suplantado algo que justifique que nosotros podemos estar en el Perú. Que eso, ¿qué es lo que pasa? Si te das cuenta que una de las propuestas centrales hoy fue tratar de orientar
hacia la regularización, porque si tú eres regular, si ya tú eres residente, si tú cuentas con papeles legales, eso te permite a ti conseguir empleo de calidad, contratos laborales que te respeten tus derechos como tal y no se preste para la explotación, para la neoesclavitud o simplemente el hecho de que te tienes que arrojar a la calle a buscar qué vendes, a buscar qué haces para tratar de solventar el problema de casa, el problema doméstico. Entonces, en eso coincidimos todos los panelistas, la necesidad de impulsar, y en eso va la propuesta que nosotros estamos haciendo de la Democracia Cristiana y de la Fundación Constructora de Esperanza, que es una ley que permita al venezolano, que no son paliativos, que no es un PTP, que no es un carnet de refugio, sino una ley, un rango constitucional que nos permita a nosotros estar acá de manera legal, con una visa que nos garantice no solamente desde el punto de vista migratorio, sino también acceso a la salud, acceso a empleos de calidad, garantía de nuestros derechos, etc. Entonces, esa ley la estamos trabajando, la hemos impulsado, hemos tenido una primera reunión, y permítanme mencionar al congresista, porque le dicen congresista, ¿no? Alberto de Belaúnde, a quien le agradecemos bastante su interés por el pueblo venezolano y hemos sentido en él una mano amiga. Ya él tiene en su mano el proyecto, por supuesto con su bancada lo va a tratar de trabajar. No es fácil no tanto por los factores políticos, sino por la opinión pública impulsada por unos medios de comunicación que lamentablemente apelan al amarillismo y tratan de generalizar y por consiguiente tratan de contaminar. Pero nadie, le decíamos, nadie puede quebrantar los lazos históricos, culturales y fraternos que nos unen al Perú, y en eso tenemos que trabajar más en la coincidencia, no en esas voces disonantes o que tratan de señalarnos de xenofobia, etcétera. No. Vamos a tratar más bien de buscar esos puntos que nos unen como pueblos hermanos que somos históricamente. Sí, justamente me hiciste acordar el comentario que hizo Federico Gusti, que él es argentino, por cierto, el representante de ACNUR aquí en el Perú, y que decía que en los años 70, 80, muchos peruanos habían migrado y muchos otros latinoamericanos, incluyendo incluso a los europeos, habían migrado a Venezuela y que Venezuela era una tierra de migrantes, ¿no? Entonces él hablaba de aquella solidaridad migratoria, ¿no? Y que bueno, que muchas personas desconocían incluso esa realidad y que se les olvidaba a veces, ¿no? Un poco eso, pero que con el tiempo eso se iba a dar. Él hablaba incluso de que no fuera inmediato, pero que sí, el impacto de los medios de comunicación obviamente es algo, es una influencia que no se puede descartar. Pues entonces es importante allí el tema de estos otros medios de comunicación, como somos periodistas migrantes, por ejemplo, que siempre ve la cara o da la cara y muestra, difunde información sobre esa migración productiva que también somos, ¿no? Obviamente, y es sumamente difícil tapar el sol con un dedo porque aunque se ha desarrollado, se ha difundido más el tema delincuencial que existió, que muchos de los periodistas venezolanos y peruanos también piensan que es un tema también de política del Estado de Maduro, que ha mandado a muchos de estos delincuentes de alta talla a realizar este tipo de para tratar de difamar, ¿no? Sí, a nuestra gente. Porque sí, a nosotros, la gente trabajadora, a muchos nos costó, a unos les costó más que otros venirse al Perú, tratar de reunir el dólar en un país inflacionado, etcétera. ¿Cómo esta gente viene tan fácil? Sí. Pero además también se va tan fácil, porque hay gente que ha cometido fechoría y se regresa, ¿no? O se van a Ecuador, o se van a países vecinos. Eso es como que muy curioso, ¿no? Pero, sí, sin embargo, nosotros estamos prestos a fomentar la convivencia fraterna. Es un programa que nosotros también tratamos de impulsar. Mira, nosotros creemos en que hay que tratar de insertarnos en la sociedad peruana. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista religioso, lo hemos venido haciendo, tratando de rescatar las tradiciones venezolanas y eso ha sido bien acogido por la población de Santa Anita, de Ate. También hemos estado trabajando en el Agustino y otros distritos de la Victoria. Paulatinamente, ¿no? Hemos tratado de hacer, celebramos la Virgen de Chiquinquirá, por ejemplo. Y entonces ya tenemos 2 años haciendo el encuentro de la Virgen de Chiquinquirá en una de las parroquias importantes aquí de Santa Cruz de Vitarte, con el apoyo del párroco de entonces, que era el padre Marco, y después el padre Nick,
y después estuvimos en la parroquia San Francisco Javier, también en Ate, en Santa Anita, en San Martín de Porres, en una capilla también San Martín de Porres, y hemos celebrado misas de aguinaldo. Llevamos 2 años celebrando misas de aguinaldo, y la gente, el peruano se siente pero a gusto, y dicen, oye, qué bonita tradición, qué bonito eso de la misa de la madrugada, no se nos había ocurrido. Nosotros decíamos, y nos preguntaban el sentido, nosotros decíamos, bueno, nosotros estamos esperando el sol que nace de lo alto, y la mejor manera de esperarlo es en la madrugada, en el alba. Y entonces ellos veían el sentido no solamente teológico, sino también lo relacionaban con su cosmología, pues, es muy importante, que es el dios sol para... Se fue la Tengo luz. problemas con la luz. Ya la arreglo. Se fue el dios sol de allí, ya retornará. El sol oscuro, sí, ya retornará. Es muy oscuro. Puede volver la luz y ahorita va a venir. Ajá. Jonathan. Dime. Justamente hablando de la luz, para que nos comentes un poco más de esta propuesta de ley que se había presentado al congresista Belaúnde. ¿Crees tú que se vaya a estudiar, que se vaya a desarrollar, que haya la suficiente voluntad política para que este proyecto o esta propuesta de proyecto de ley llegue a otros estatus? Bueno, de eso se trata, pues seguir trabajando, seguir teniendo acercamiento con los factores políticos del Perú. Tengo que decirte que esa reunión fue tan fructífera que estuvo también participando el diputado Viaggio Pilieri. Se está trabajando en restablecer el protocolo para restablecer la Liga de la Amistad entre Perú y Venezuela, es decir, que ya está en ambos parlamentos comentando ese tipo de instrumentos e iniciativas para tratar de abordar desde el punto de vista legislativo algo que nos favorecería, porque estamos hablando de una visa que nos permita pues tener todas las prerrogativas ciudadanas, así como gozar de nuestros derechos, pero también comprometernos con nuestros deberes. Entonces, la idea, ojalá se puedan sumar otros factores democráticos que hacemos vida aquí en el Perú, ONG, etcétera, para tratar de impulsar este tipo de instrumentos que no va a beneficiar sino a todo el pueblo de Venezuela que peregrina en estas tierras. ¿De ese proyecto fue este año o fue el año pasado? No, este año tenemos aproximadamente unos 15 días trabajándolo. O sea, primero lo hicimos un abogado constitucionalista, llamado Sergio Urdaneta, nos ha ayudado en ese tema venezolano, y que bueno, con su trayectoria peruano, académica, ¿no?, ha permitido funcionar. Es venezolano, se llama Sergio Urdaneta, ¿sí? Y ha trabajado con nuestra secretaria general de COPEI, que es Indira Camacho, y hemos Dani Sánchez, un grupo de abogados nuestros venezolanos y también peruanos que, bueno, han tenido la posibilidad de, según el ordenamiento jurídico interno, tratar de llevar adelante esta iniciativa legislativa. Vamos a pedirle a Dios que tengamos el aporte necesario y que en lugar y que programas como el tuyo nos permitan también dar a conocer que no se trata de sustituir, no se trata de estar por encima del estatus peruano, sino de estar a la par, porque reconocernos como hermanos, como seres humanos. Interesante, seguramente, claro que sí, cuenta con eso. Siguiendo hablando de las propuestas del evento, Jonathan, ¿qué otra propuesta interesante? Recordaba yo el tema de la salud, que también fue tocado y que también tú lo decías, ¿no? El venezolano que recién llega aquí, pues obviamente llega con el dinero muy corto, por no decir que nulo, para ir y que muchos en mucho tiempo no han ido a una consulta médica desde Venezuela incluso. Sí, yo le decía, porque mira, todo pasa por eso, ¿no? Si nosotros, este sistema de salud está muy vinculado, por supuesto, a la nacionalidad y al rango y al estatus migratorio que tenga. Por consiguiente, si nosotros regularizamos a nuestra gente, hay una amplísima posibilidad de accesar al seguro SIS, el Sistema Integral de Salud, de tal manera que nuestra gente pueda también tener acceso a medicamentos y pueda tener acceso también a sus consultas periódicas, etc. Entonces, eso es fundamental para nosotros, porque una cosa va concatenada a la otra. Y eso implica también aquello de la amnistía
migratorias, que implicaba también lo que nosotros decíamos, anular aquellas deudas que no permiten que el venezolano se ponga al día con su estatus migratorio, porque por aquello de que pasaron por una u otra razón, llegaron al Perú sin ningún tipo de reglamentación, y entonces tenían que pagar una multa, o salieron de los 180 días que le correspondía, pero si no había PTP, si no había ningún instrumento legal que le beneficiaría, entonces ¿cómo iban a hacer? Entonces cuando vienes a ver, cuando van a migraciones, resulta que deben una cantidad de dinero que puede ser 2, 3 meses de renta, y uno no tiene esa para darse ese lujo, pues, esa oportunidad. Sí, de tal manera que eso también implica, todo está en ese renglón. Genial. Otra de las propuestas nosotros decíamos es tratar de insertar la mano de obra venezolana al aparato productivo del país. Este es un país rico, este es un país que produce muchísimo, pero es que no se trata de sustituir la mano de obra peruana, sino de complementarla, de tal manera que haciendo un diagnóstico serio de dónde están las necesidades, y eso le decimos un país receptor. Nosotros cuando recibimos a los canarios, cuando recibimos a los europeos, Venezuela hizo un diagnóstico donde había necesidad, que había vocación europea en la agricultura. Bueno, vamos a desarrollar la agricultura, y se le dio acceso a la tierra, se le dio crédito, se le dio... y después esos europeos que se nacionalizaron, además, generaron empleo al venezolano. Entonces, de eso se trata cuando nosotros hablamos de insertar al pueblo venezolano al aparato productivo del Perú. Y aquí hay muchos sectores, hay que hacer estudios geográficos, y si hay que trasladar venezolanos a otras regiones, estoy seguro, si le garantizan todo esto que nosotros le garantizamos una vez al pueblo migrante que llegó a nuestras tierras, por supuesto que va a haber un desarrollo armónico para todos, para el Perú y para el venezolano. Y en ese sentido, Jonathan, el tema de también, creo que lo tocaron, del tema de los títulos, el tema en el caso de profesionales, que lo decía el mismo Agustí, que en el caso de los médicos y las enfermeras ya se estaba desarrollando y estaban recibiendo alguna ayuda para el tema de los títulos. Y los demás profesionales. Sí, fíjate, yo soy profesor, y yo tuve que esperar 1 año y tanto para poder legalizar mis títulos, porque son 2, entonces de tal manera que no se ha tomado en cuenta. Cuando habla así, hay un paso importante, creo que 195 médicos venezolanos han podido legalizar, pero eso es una cantidad muy pequeña comparado con la cantidad de médicos, enfermeros, enfermeras y de otro ramo de la salud que aquí se encuentran. De tal manera que tiene que ser algo masivo, tenemos que buscar desintetizar la burocracia, porque todos sabemos que todo es centralizado en el país. Es decir, que el régimen tiene sus tentáculos metidos incluso en las universidades, y eso limita. Pero es más, las universidades a veces no tienen ni sistema para tratar de enviar la información que SUNEDU requiere. Entonces hay que tratar de sintetizar un poco esos trámites burocráticos, porque al final quien va a salir beneficiado de que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros ingenieros, nuestros abogados trabajen acá sin que haya invertido $1 el Estado peruano, van a ser los peruanos sin duda, porque aquí hay una carencia inmensa de profesionales debido a grandes desigualdades históricas que no quiero ahondar en el tema, pero sí requieren de nuestro servicio, y nosotros estamos dispuestos a estar al servicio del pueblo peruano, que son nuestros hermanos. Nos extraña muchísimo, Jessica, y de esas cosas raras que están pasando con este gobierno, es que trajo médicos cubanos, que nosotros sabemos muy bien lo dudoso, la dudosa reputación de estos personajes, y teniendo teniendo médicos que son graduados en las mejores universidades latinoamericanas, como son las universidades venezolanas, y eso está reconocido a nivel mundial. Es decir, Chile, por ejemplo, en el sur de su territorio, una provincia, casi todo el personal sanitario es venezolano, y no fue que se lo regalaron, es decir, fueron a concurso y todo, y demostraron su potencialidad. De tal manera que eso también lo podemos hacer acá. Y esa ayuda, justamente, que también creo que fue una de las propuestas que gustó mucho a la gente, de que esa ayuda humanitaria que está por llegar, ojalá podamos sentarnos todos los actores que hacemos vida, venezolanos, acá con los organismos multilaterales, para establecer una mesa de trabajo que nos permitan llegar a acciones concretas y eficientes a favor del pueblo venezolano.
Sí, hay una que... mesa de trabajo que permitan dar respuestas reales a nuestras Sí, necesidades. justamente, como para ponerles en contexto a quienes nos ven, somos periodistas migrantes y que no estuvieron presentes en el evento de hoy, es que se hacía la exhortación digamos, a realizar unas mesas de trabajo con diferentes factores, con esos nuevos líderes o con esos líderes de siempre quizás, pero que están allí, que trabajan simplemente porque les gusta y porque les preocupa realmente el bienestar de muchos venezolanos, incluso que han surgido, ¿no? Nuevos, porque hay mucha gente que se ha organizado en el sur de Lima, por ejemplo, que yo siempre los menciono, esas casas solidarias de alimentación que se fomentó entre venezolanos y que fue un éxito, bueno, que hubo, creo que en estos momentos muchos no lo están realizando ya porque no existió más colaboración, bueno, precisamente por todo este tema económico y de víveres y de ayuda que no ha llegado, pero que bueno, que valdría la pena invitarlos a ellos, porque quién es más que ellos, que viven incluso en esos sectores para conocer la realidad, ¿no? Y que bueno, que no siempre sean los mismos líderes, que además no van, ni siquiera se ensucian los pies en asistir incluso, bueno, por ejemplo, aquí en el Callao, ¿no? Aquí hay líderes que han salido ahora mismo en el sur de Sí, Lima, más allá, incluso, yo, incluso en el interior del país, del Perú, donde la migración venezolana también ya se ve, mira, se ha organizado. muchísimo, ¿no? Yo hablaba con una chica de Paita, también me han escrito de Tacna, por ejemplo, de la selva peruana, también de Tarapoto, que les tengo programas pendientes a todos ellos. Ya vamos a asistirlos a todos ustedes, no se preocupen que vamos. Entonces sería bueno esa concertación de otros líderes de las regiones, como para saber en forma real cuáles son las necesidades de esas regiones que a veces distan, ¿no?, de la capital, como es Lima o el Sí, Callao. sí, bueno, si te das cuenta, esa propuesta justamente la dejé de último porque me parecía sumamente importante y que teníamos que ahondar y que el compromiso de Federico es asumirla, porque a ver, yo le decía que a veces lo que se abrogan en la vocería de Venezuela o de los venezolanos no están en ese contacto real con la gente, ¿sí? A veces nosotros nos preguntamos cómo desde o sea, desde una oficina, a veces nosotros como profesores decíamos, ¿cómo van a planificar desde una oficina en un ministerio cuando ni siquiera han tocado el aula? Tienen tiempo o nunca tocaron el aula. Entonces, así pareciera esta gente que a veces dice ser vocero de los venezolanos, que son respetables y todo lo demás, y que deberían estar incluidos, pero también deberían escuchar ese liderazgo emergente que ha realmente asumido un papel loable, silente, en favor del pueblo venezolano, organizándolo en cada uno de los distritos. No, genial. A mí de verdad que me pareció una de las propuestas más importantes, diría yo, esta reunión multisectorial, la llamaría yo, no sé, donde se considere estos nuevos líderes emergentes, como tú bien dices, ¿no? Me parecía genial. ¿Qué otra cosa se nos escapa, Jonathan? No, bueno, yo creo que si algo quedó hoy de la reunión, claro, es que si todos compartimos, si nos sentamos realmente y abordamos el tema sin prejuicios, sino fundamentalmente en aquellos puntos que nos unen, pudieran salir ideas fabulosas. Yo le decía, por ejemplo, apoyar el talento. Yo le decía que era necesario apoyar lo que nosotros decimos el emprendimiento. Y nosotros somos geniales, ¿eh? Mira, nosotros conocemos y hemos organizado pasteleros, barberos, nosotros tenemos herreros que están diseñando, creando cosas nuevas, nosotros tenemos realmente panaderos, personas en empresas lácteas que están creando suero, nuestro queso, con los recursos que le ofrece el Perú. Es decir, nosotros tenemos tanto potencial que si hay políticas que nos permitieran apoyar a ese emprendimiento, mira, manera de festejar desde el punto de vista
tropical, con ese sabor propio del venezolano. Es decir, pudiéramos darle hasta un giro a eso, a la visión del marketing, de la comunicación, la telecomunicación, de los medios de comunicación. Yo decía, aprovechando tu presencia, que periodistas como ustedes pueden aportar una información veraz, pero también cultural, oportuna, de valores, cimentada en valores, y en buscar siempre el aspecto positivo, porque yo creo en el periodismo venezolano y que le pudiéramos prestar y dar a la televisión peruana también aportar cosas bonitas, donde pudiéramos fusionar esa interculturalidad que nos hace ricos. Sí, justamente ahora que mencionas el tema comunicacional, pues en los medios de comunicación aquí existen pocos periodistas presentes, ¿no? En pantalla creo que dos, creo que ni con los dedos de una mano creo que las contaría, y creo que son chicas las que están en la parte comunicacional. Más que todo en las redes sociales, en el Diario de la República están algunos, en RPP también están otros, pocos. Pero masivamente no, pues el celo también entre los gremios también es algo que influye muchísimo. En el caso de los comunicadores no es un costo que en comparación con los médicos pues es sumamente alto, no lo es, pero volvemos otra vez al principio, o sea, no se tiene el dinero cuando uno recién llega para para pagar los 360 soles, es creo que es ahora 380 soles, y luego ir al gremio, ¿no? En el caso de los periodistas del Colegio Nacional de Periodistas, que te piden entre 500 y 1000 soles para poder formar parte del gremio, ¿no? Para trabajar, digamos que de manera legal. Pero bueno, esos son telas que hay que cortar muchísimo, creo que es un trabajo arduo que hay que hacer, y que bueno, que en definitiva no solamente es el periodismo, no son los doctores, son las enfermeras, ahora mismo por el tema del COVID, existen otros, los profesores, los arquitectos, los ingenieros, que también están trabajando muchísimo ahora, que de hecho están solicitando bastante personal en esas áreas de la ingeniería civil, lo he visto bastante industrial también, ¿no? Y el tema de los docentes. Pero antes de seguir, vamos a leer algunas intervenciones de quienes siempre nos ven, Jonathan, para ver qué otras inquietudes hay por ahí. Está José Alvarado, mi querido José, de Entre Abogados, también nos está viendo, saludos. Mari Gualdrón dice, ¿alguna información sobre el refugio y lo de la multa? Jonathan, trataron el tema del refugio, de la multa, ¿verdad? Sí, justamente estamos conversando que lo del refugio, además de que la ONU nos ha decretado que todos somos refugiados, pero hay una serie de pasos burocráticos que impiden que todos tengan el beneficio. Por lo tanto, era necesario lo que nosotros estamos impulsando, que es una ley que más que un paliativo, ahí se abarcaría a todos los venezolanos, y no es algo perentorio, sino que que pudiéramos contemplar en el tiempo, ¿no? En cuanto a las multas, sí, también dijimos que íbamos a elevar una propuesta al Estado peruano para que, por favor, las multas entraran en una especie de amnistía en cuanto a las multas, porque eso limitaba el acceso a muchos de nosotros a seguir regularizando nuestro estatus acá en el Perú. Entonces, sí se está trabajando el tema. Les recordamos a todos que nos están viendo, sobre todo Mari que hizo la pregunta, que estos son unos temas que se están discutiendo ya, digamos que más reales, que ya se comenzaron a discutir. Ojalá que estas propuestas sean llevadas a cabo en un corto plazo, que no demore tanto, ¿no? Porque el tema de las multas de verdad que es algo que preocupa bastante muchos de los venezolanos y que les impide la regularización de su estatus. José Álvarez del Prado, mediante esta plataforma se podría convocar a los emigrantes venezolanos u otros para responder a la urgente necesidad de muchas familias que han recibido ayudas de las Cáritas parroquiales y de otras instituciones, pero que ya no les alcanza. ¿Qué está sucediendo con las instancias internacionales que sí tienen recursos donados, pero no llegan a la población necesitada? No sé si la pregunta de José Álvarez tendrá que ver ahora, Jonathan, con que está, y es el comentario en los grupos, porque estoy en muchos grupos de diferentes regiones, de diferentes distritos,
que en los cuales afirman que si ya les dieron ayuda, no les vuelven a dar ya más ayuda. ¿Tú podrías ayudarnos con este tema, Jonathan? ¿Qué sabes tú de eso que Sí, estás bueno, más con Caritas? sí, mira, nosotros, por ejemplo, con Caritas Chosica teníamos un programa desde el año pasado. Nosotros hicimos un censo para Ate, Santa Anita y el Agustino, que recogimos más de 2.000 familias. Y desde noviembre, diciembre, le hemos venido dando que en el término de esos 2.000 familias, de 200 familias o 300 familias mensuales están recibiendo su kit de alimentos, que es nosotros, mira, de verdad que bien agradecido con Cecilia, con la gente de Caritas, porque no es una bolsita, no es un pollo, es decir, es un mercado que le permite a la familia venezolana, tomando conciencia de cuánto es el núcleo familiar, incluso de 3, 4 y 5 personas, y en base a esa información se creaban los kits. Y bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Que es una ayuda, es para el momento, ¿no? No estábamos en esta emergencia, era dar una mano para que siguieran adelante, ¿no? Y esa es la mentalidad que nosotros debemos crear. Claro, ahorita estamos en situación de emergencia y esperemos que con la ayuda que llega, si se administra Dios mediante con criterio, poder ayudar a los que ya se han ayudado, sí, pero a tratar de ayudar a la mayor cantidad de familias que estén en la base de datos o la base de datos que también estamos planteando, para que hay que cotejar con la embajada y con la que manejan cada una de las organizaciones, para ver desde cuándo no se le ayuda. Por ejemplo, a la familia Pérez no se le ayuda desde noviembre. Oye, o sea, por favor, estamos en una emergencia y esa familia, se le hizo seguimiento. Eso es lo bueno de Cáritas y Acción contra el Hambre, que le hacen un seguimiento a la familia. Si todavía requiere encuentro también, si todavía requiere una ayuda, se le va a prestar. Pero todo en base a una entrega racional de los recursos que están por llegar. Hay mucha gente que dice, ya mandaron que Estados Unidos que 8 millones, la Unión Europea recogió 200, pero también hay que saber que Estados Unidos se mandó 8 para el Perú, pero no han llegado. Y lo que se recogió en Europa es para la región, hay que ver cuánto le corresponde al Perú y de qué manera se va a utilizar. Por eso la propuesta que a ti te gusta mucho y que estoy seguro que a todos nos encanta, que es de una mesa de trabajo. Una vez que tengamos, bueno, tenemos esto, de qué manera lo direccionamos para que llegue de manera fiel a la mayor cantidad de familias venezolanas. Correcto, justo yo a propósito de la pregunta de, disculpe, del amigo Prado, justamente le preguntaba yo a Jonathan por qué, claro, ¿no? Y siempre es la premisa de que todos son vulnerables, porque la premisa, obviamente, de cuando esa clasificación odiosa de los más vulnerables, ¿no? Que obviamente donde hay niños, donde hay personas de tercera edad, donde hay mujeres embarazadas, siempre serán los más vulnerables. Pero ¿qué pasa con esa otra población? El muchacho joven, la chica joven que no pudo salir a trabajar porque quizás trabaja en un restaurante, igual el chico mozo, que con toda la juventud que tenían en el momento o que tienen en el momento, pues no pudieron trabajar. Entonces, ¿cuándo se les ayuda a esa población, no? Tenemos la experiencia con World Vision. ¿Sí? Ellos sí ayudaban fundamentalmente a los jóvenes y siempre se creaba aquello de las familias que decían, pero ¿cómo si tiene 18 años, 22, 23, 24 años? ¿Por qué a ellos se les está entregando una tarjeta en la cual se le cargaba y se le recargaba por 2 veces y que ya van por la tercera debido a la emergencia? ¿Sí? Y también hicimos un trabajo bien bonito, aproximadamente 1.700 familias fueron beneficiadas también para estos distritos con esa tarjeta. Y fíjate, y nosotros le respondíamos muy claro, porque es que la acción es preventiva. Justamente los jóvenes pueden ser los más vulnerables, son aquellos que tuvieron que salir de Venezuela sin un pasaporte porque no lo pudieron pagar o porque simplemente el régimen no le dio la gana de entregárselo, porque por ejemplo yo tuve que venirme sin cédula porque no le dio la gana de darme mi cédula que ya estaba vencida, y ni a mí ni a mi esposa. Es decir, que también el gobierno pone y dispone, ¿no? Entonces a ese joven tan vulnerable no lo podemos echar a la calle porque simplemente sea joven. No es cierto que por su condición de joven enseguida sale y aquí estoy y todo el mundo le da empleo, ¿no? Todo lo contrario. Entonces en esa acción preventiva se le entregaba el incentivo para que siguieran adelante. Pero por supuesto que está condenado, sobre todo en esta nueva realidad.
Continuamos por aquí. Ángel Bocadito, saludos a la gente de Ventanilla que siempre nos ve, nuestra gente de Ventanilla muy fiel. Hola Jessica, buenas noches, excelente programa, saludos Jonathan, gracias por el apoyo que nos brindas con tan buenas propuestas. ¿Tienes algún contacto directo con Cáritas? Yo solicité una ayuda para el distrito de Mi Perú, a Cáritas Perú, y me mandaron a escribirle a Cáritas del Callao, pero nunca me dieron respuesta. ¿Puedes ayudarnos en eso? Claro, Jessica, tienes el permiso de pasar mi número Muy a bien, esa persona muy bien. para tratar de avanzar en ese Te sentido. voy a pasar esas son las hermanas Lara de ella, de Ventanilla. Alba Saré, ya, Alba, esa nos está viendo de Houston, ¿qué te parece? Houston, Estados Unidos. Y Edgar Sosa dice, buenas noches, saludos para todos, me gustaría conocer si en el distrito de San Martín de Porres existe alguna organización que apoya a los venezolanos. Bueno, nosotros tenemos voluntarios en casi todos los distritos de Lima, evidentemente, tenemos allá también, pero ahí está el Consejo Residente, que es un amigo mío que se llama William. Si tiene, también me puedes, para intercambiar su número, Jessica, si quieres, Muy para bien. ver cómo podemos abordar el tema de la familia. Ajá. En el caso de Edgar, porque ya Blanca tiene mi número, en el caso de Edgar Sosa, nos puedes escribir al privado, Edgar, para darte el número telefónico de Jonathan y te puedas comunicar con la gente en San Martín de Porras. Muchísimas gracias, Jonathan, de verdad que ha sido un programa, demos bastante información, me gustó mucho eso lo del proyecto, ojalá tuviéramos la oportunidad de poder desarrollarlo para la próxima semana. Me encantaría tener al congresista en el programa para que nos hablara de esta propuesta tan interesante, que pudiéramos darle un empuje desde lo comunicacional y seguramente pudiera salir con la voluntad política, porque tú sabes como buen político que la voluntad política para cualquier proyecto de ley pues es fundamental. Sí, bueno, si quieres hacemos el contacto, claro que sí, con Alberto de Belaunde. Mira, muy contento de estar en tu programa, de poder interactuar con nuestros hermanos venezolanos. Créeme que de la democracia cristiana, al cual represento aquí en el Perú con mucho orgullo, que es el Partido Socialista FEI, Indira Camacho que me acompaña, y toda una directiva extraordinaria de jóvenes, de líderes profesionales que están distribuidos, como te digo, en distrito de Lima. Estamos también presidiendo una fundación que se llama Constructores de Esperanza, porque creemos en ello. Hay que trabajar en rescatar de esperanza. Estamos entusiasmados de decirle al pueblo de Venezuela que está acá y que está allá, que vamos a que nuestra Venezuela va a ser libre y que depende mucho de nosotros, que este tiempo acá tiene que ser un aprendizaje, porque nosotros todos tenemos que llevar una nueva mentalidad de que si nosotros pagamos los servicios funcionan, si nosotros cumplimos las normas, por supuesto el país va a ser distinto. Creo que nosotros, y yo lo creo así, vamos a recuperarnos más rápido económicamente que social. Ahí nosotros tenemos que hacer un énfasis, pero tenemos la esperanza de que si todos, cada uno de nosotros, lo que hemos venido a hacer posgrados fuera del país, de ciudadanía, podemos hacer de Venezuela ese país que nuestros hijos merecen y que nosotros también, en base a nuestro trabajo, necesitamos. Sí, y dirigentes como tú, es lo que se necesita en este Perú, con esta población migrante venezolana. Definitivamente el trabajo que se realiza, y mucha gente dirá, bueno, pero es que seguramente tienen algo a cambio. No lo sé, pero lo que sí sabemos es que todos tenemos que trabajar, porque aquí hay cuentas que pagar, aquí hay servicios que pagar, aquí hay comida que comprar para nuestros hijos, y todos y cada uno de estos representantes, de estos voluntarios, tenemos que trabajar muy duro para obtener, al igual que todos ustedes, que también nosotros tenemos nuestras necesidades, tenemos nuestras carencias, tenemos que salir a la calle y tenemos que buscarnos el sustento. Así que todo lo que se hace desde acá siempre es de corazón y porque se quiere ayudar al otro. Dime, Jonathan. Sí, yo a veces no culpo a la gente porque le han engañado tanto. Sí. Y hay gente que se ha usufructuado de la necesidad de nuestro pueblo, que a veces piensa que todos somos iguales, y una de las cosas de rescatar la esperanza es saber de que somos personas distintas, de que hay un liderazgo distinto, que sueña, que es idealista, que cree que Venezuela aquí y allá puede ser mejor en función de nuestras potencialidades, y que tienen que darnos la oportunidad y que tenemos que volver a creer, que han intentado de hacer de la política un círculo vicioso. Bueno, llegó la hora de hacer de la política un círculo virtuoso,
y eso la gente tiene que tener en cuenta. Yo, como cualquier venezolano, también he estado en la economía informal, he tenido que vender, todavía no he podido ejercer mi profesión y no pierdo la fe ni la esperanza de que vamos a seguir adelante con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y por supuesto con todo y cada uno de los hombres y mujeres de buena voluntad. Imagínate, por ejemplo, en el caso de ATE tenemos una familia, Edward, Lumel, Kendry, ellos son gente para nosotros fundamentales para el trabajo que estamos haciendo, vivir en la victoria, el compañero Arriechi, Dani Sánchez, Anderson, es decir, tenemos un equipo multidisciplinario, perdónenme, Hugo, Carlos, en San Juan del Lurigancho, es decir, tenemos tanta gente que está poniendo su granito de arena en su momento libre, pero en favor del pueblo venezolano, incluso a veces colocando sus vehículos, colocando en riesgo en este tiempo de pandemia, pero bueno, seguimos avanzando, seguimos creyendo en Venezuela y que los agradecidos y los buenos somos más, que no es un cliché, sino que es definitivamente un ideal hacia donde debemos transitar todos. Jonathan, antes de despedir, ¿cuántos venezolanos viven en Santa Anita de Vitarte? Mira, yo creo que yo estadísticamente no te podía decir el número exacto, pero creo que está incluso superando lo que en un momento fue San Martín de Porres. Sí. Tenemos, o sea, es cuestión de montarse en un carrito por puesto, una combi como dice aquí, y decir de cada 10 personas, por lo menos 3 son venezolanos. Es decir, 3 o 4, o el que maneja es venezolano, o el que cobra es venezolana. También hay chicas que cobran, ¿no? Sí, Es decir, que hay mucha presencia de venezolanos en Lima Este. Así que por eso seguimos trabajando. Cuando vemos a aquellas madres en pleno frío con sus hijos vendiendo los caramelitos, o aquel padre cargando a su cría, pero vendiendo el café, eso es lo que nos inspira a seguir adelante y a decir que esta dura tarea, así sea en los momentos libres, vale la pena. Tanto venezolano hay en Lima Este que se estableció una mesa de trabajo de Lima Este, ¿cierto, Jonathan? Así que yo no sabía que existía, de hecho, ¿no? ¿Perdón? Que yo no sabía que existía esa mesa de trabajo para la Lima Este. Sí, así es. Fíjate que se ha venido sumando voluntades y la realidad que se ha plasmado en este cono nos ha permitido pues trabajar y avanzar en la constitución de programas que permitan ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Sí, hay muchísimo. Genial. Tenemos una bendición aquí en Santa Anita que le ha generado empleo a mucha gente, que son el mercado mayorista y el mercado productores. Ahí muchos de nuestros hermanos trabajan de manera directa, indirecta, en las ventas de comida, etcétera, en las partes externas. Realmente que es otra cosa, que hay un llamado, ¿no?, al Estado peruanos y venezolanos tienen que ingeniársela ahorita en este tiempo de pandemia donde no hay empleo. Y la mejor manera es vender de manera que sea ambulante, y es un pueblo que consume y que gracias a Dios compra las cosas en la calle como el peruano merece, la variedad que le ofrecen tanto peruanos como venezolanos en la calle. Entonces, no solamente se conforma con perseguirles, sino que también les maltratan, violando incluso sus derechos, o les expropian y les quitan de manera grosera su pertenencia. Es un llamado, por amor de Dios, o le ayudamos a promover su dignidad humana, que si ayudamos, hoy por ejemplo la defensora del pueblo decía, no, ningún desalojo es permitido, hay un procedimiento legal, pero la realidad es otra. La realidad es que no que solamente que los saca, sino los vejámenes a los que son expuestos nuestra gente, peruanos y venezolanos. Entonces yo le decía, no es posible, hay que revisar realmente las acciones, porque incluso la policía se queda anonadada, no hay ni qué hacer ante la feroz respuesta de dueños que se traen hasta amigos y amigotes. Nosotros fuimos a intervenir en varios casos, logramos evitar el desalojo, en otras cosas, en otros momentos logramos conciliar, pero en otros no podíamos hacer nada porque la violencia se apoderaba de algunas de las personas. Gracias a Dios no es la mayoría, pero bueno, hacemos el llamado al Estado peruano a que, bueno, por lo menos respete la disposición de peruanos y venezolanos de salir a trabajar, a ganarse el pan para su casa, aunque sea vendiendo un agua, un café, un chocolate. Nos ha encantado esta noche hablar contigo, Jonathan, y saber todas esas novedades, todas esas propuestas que ojalá se lleve a la mesa y que de una vez se establezca y que haya la voluntad tanto política y como de las organizaciones para que eso se concrete en la efectividad del tiempo y que no sea tan burócrata todo esto, ¿no?
igualmente, quería extenderte la invitación a esos venezolanos emprendedores. Sabes que hago también un programa con los venezolanos emprendedores que se llama Somos Emprendedores, y que bueno, que seguramente también me encantaría que se difunda ya por la Lima Este. Entonces, extenderles a todos tus emprendedores por allá, a todos los que tú conozcas, para que también formen parte de la familia de emprendedores de Somos Periodistas Migrantes. Bueno, no me queda más nada que decir. Tus palabras finales en el programa de hoy, Jonathan. Esperanza, mucha fe que nosotros vamos a recobrar nuestra libertad. Tenemos que trabajar primero nuestra libertad espiritual. Sabemos que no es fácil migrar, no estamos preparados para ello, pero bueno, tenemos que poner de nuestra parte para avanzar, para crecer. Tenemos que mirar a los ojos a nuestros hijos. Esa cárcel de una vez salimos, que lamentablemente en nuestro país vamos a ver que pronto van a abrir las puertas para recibirnos y vamos a estrechar un abrazo eterno a nuestra familia y con compromiso de reconstruir a la Venezuela que tanto queremos. Dios los bendiga, Dios bendiga al pueblo de Perú, al pueblo de Venezuela, y construyamos juntos la convivencia fraterna. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, a ti y a todos ustedes que siempre nos sintonizan. Muchísimas gracias por vernos, por esa lealtad. Somos Periodistas Migrantes. Recuerden, somos Periodistas Migrantes. Nos vemos mañana. Chao.